En una época en que los campos de Belén aún no conocían el estruendo de las grandes guerras y el nombre de David comenzaba apenas a ser susurrado entre pastores y soldados, nació un niño cuya presencia parecía tallada por los mismos vientos del desierto. Asael se llamaba, hijo de Sarbia, hermana del joven David. Creció entre relatos de hazañas, entre ecos de promesas divinas y nombres que el pueblo empezaba a venerar. Era sangre de Jesé, herencia del mismo tronco que el rey ungido. Pero si David encantaba con su arpa y sus palabras apaciguaban a los espíritus, Asael era distinto. Desde muy niño parecía haber sido forjado para la carrera y el combate. Se decía que ningún otro muchacho podía igualar su velocidad, como si sus pies apenas rozaran la tierra. Corría entre los campos de olivos como si persiguiera algo invisible o escapara del tiempo mismo. Pero no era solo su rapidez lo que llamaba la atención, sino el fuego que brillaba en sus ojos, como si en su interior ardiera una necesidad de probarse una y otra vez. Era el más joven entre los hijos de Sarbia, pero no se quedaba al margen. Tenía el hábito de meterse en las peleas de sus hermanos mayores sin entender siquiera el porqué, solo para dejar claro que él también estaba allí, entero, firme y listo. El tiempo pasó, y aquel niño inquieto se transformó en un joven que ya no se conformaba con escuchar historias de héroes. Quería convertirse en uno. Mientras otros muchachos aún jugaban con palos y piedras, Asael ya entrenaba con una lanza de madera, imitando los movimientos de los soldados que veía en los campamentos. No se trataba solo de aprender a luchar. Él ansiaba dejar una huella. Sabía que su apellido, Zeruya, y su vínculo con David le abrían caminos, pero no eran suficientes. No quería ser recordado solo como el sobrino del rey. Quería que su nombre tuviera su propio peso. En aquellos días, cuando los reinos aún se dibujaban como líneas borrosas sobre la arena, Asael comenzó a destacarse. Pero no era por sus conexiones ni por títulos heredados, sino por su temple. No necesitaba órdenes para actuar, lo hacía. No se escondía del peligro, lo enfrentaba. Y cuanto más crecía, más lo observaban los capitanes del ejército, no como el hijo de una hermana real, sino como la promesa viva de algo mucho mayor. Y fue precisamente en ese camino de entrenamientos bajo el sol, marchas interminables y el constante olor a hierro de la sangre derramada, donde Asael encontró su lugar en la guerra de David. Desde muy joven había aprendido que no solo llevaba en sus venas la sangre del linaje de David, sino también una vocación casi instintiva por la lucha. Era como si cada latido de su corazón estuviera sincronizado con el tambor de batalla. Desde pequeño estuvo rodeado de hombres que vivían con la espada al cinto y los ojos siempre puestos en el horizonte. Joab y Abisai, sus hermanos mayores, eran ya nombres temidos entre las filas del ejército real. Asael los observaba con atención silenciosa. Cada paso, cada maniobra, cada relato que traían de los combates, él lo absorbía como quien recoge piedras para construir su propia fortaleza. No quería ser simplemente el más joven, deseaba ser guerrero por mérito propio, y ese anhelo encendió en él una audacia distinta, una valentía sin freno. Donde otros vacilaban, él se arrojaba. Donde muchos veían peligro, él intuía propósito. Era como si la espera le quemara la piel. Su cuerpo estaba hecho para moverse, para actuar. Y cada misión cumplida no solo lo forjaba, lo confirmaba. Cada vez que Asael salía al campo, no solo demostraba su destreza con las piernas, sino también con la mente. Mientras otros se paralizaban ante el miedo, él avanzaba con la mirada firme y el alma encendida. No buscaba aplausos, pero tampoco escondía el orgullo que sentía al empuñar su espada.
Peleaba con una fuerza que parecía ir más allá del campo de batalla, como si cada golpe fuese un intento de escribir su nombre en la eternidad. A medida que los conflictos aumentaban y David ya no solo enfrentaba enemigos externos, sino también divisiones internas entre las tribus de Israel, Asael supo que su momento había llegado. David, que tenía el don de mirar a los ojos de un hombre y ver más allá de su apariencia, encontró en Asael algo más que coraje. Vio fuego, no el fuego que destruye, sino el que impulsa y guía. Tío y sobrino compartían una misma inquietud: no vivir una vida pequeña. Incluso rodeado por decenas de guerreros leales, Asael brillaba como un relámpago en medio de la tormenta. Rápido, directo, imposible de ignorar. David comprendió que Asael no estaba buscando sombra, sino su propia luz. Paré aquí. En los breves instantes entre una batalla y otra, David a veces sonreía al escuchar las ideas atrevidas de su sobrino. Asael no era de los que esperaban a que el miedo pasara para actuar. Si detectaba una grieta, la atravesaba. Si percibía una injusticia, la señalaba sin titubeos. David, que en su juventud había enfrentado gigantes y huido por su vida, reconocía en Asael una valentía parecida a la suya, pero más cruda, más directa. Mientras se organizaban los ejércitos y se definían las nuevas líneas de combate, Asael comenzaba a ganarse el respeto de los soldados, no solo por su velocidad, sino por su constancia. Cuando la lucha se volvía dura, él no se apartaba. Nunca dejaba a nadie atrás. Era de esos que luchaban con sudor, con sangre, pero sin perder la luz en los ojos. Y en un campo de batalla, esa clase de hombres se vuelven faros. Sin discursos, sin alardes, lideran con el ejemplo. David cruzaba miradas con Joab y Abisai, como si supiera que Asael aún tenía mucho por mostrar. Y mientras las tensiones entre las tribus seguían creciendo, una nueva amenaza comenzaba a formarse en el norte. El nombre de Is-Boset comenzó a resonar como una sombra del pasado, como el eco apagado del rey Saúl, y con él venía Abner, el general que había estado siempre a su lado, un estratega frío, decidido, que no se rendía con facilidad. En ese contexto, ver a Asael correr era presenciar un prodigio. Algunos decían que ni siquiera tocaba el suelo, que era como si el viento mismo se hiciera a un lado para dejarlo pasar. Su fama creció entre los soldados. Se contaba que si, en medio de la batalla, escuchabas unos pasos veloces acercándose, más valía apartarte. Asael venía. Su velocidad no era solo corporal, era mental, era carácter. Mientras otros esperaban instrucciones, él ya había actuado. Para él, la distancia nunca era un obstáculo, sino un desafío. Cuanto más lejos el objetivo, más motivado se sentía. Y donde reinaba la confusión, Asael se lanzaba como si el caos fuera su terreno natural. Con cada campaña, su nombre se hacía más fuerte. Ya no era solamente el hermano de Joab o el sobrino de David. Era Asael, el corredor, el valiente, el que nadie podía alcanzar. Y él lo sabía. Asael era consciente de que poseía algo distinto, una ventaja que no podía desperdiciar. Su velocidad no era solo un don, era su arma. Por eso, en las batallas, le encomendaban tareas cruciales: perseguir enemigos, interceptar espías, entregar mensajes urgentes, con la certeza de que siempre volvería ileso. Y así lo hacía, rápido, sudoroso, pero con esa expresión de quien aún no ha tenido suficiente. Un día, en medio de un entrenamiento, un nuevo recluta se jactó diciendo que podía correr como el viento. Asael lo miró de reojo, esbozó una sonrisa torcida y le respondió: el viento me sigue. Aquello se convirtió en un chiste entre los soldados durante días, pero nadie lo dudaba. Cuando Asael corría, ni el viento podía seguirle el paso. Sin embargo, la guerra tiene su propio ritmo, y la fama, por brillante que sea,
no protege del peligro, porque en un campo donde cada paso puede ser el último, incluso el más veloz puede caer. Fue durante una de esas marchas tensas, mientras David preparaba a su pueblo para enfrentar al ejército de Abner, que Asael vio la oportunidad de demostrar todo lo que llevaba dentro. La muerte del rey Saúl había dejado el trono vacío, pero ese vacío no duró mucho. Por un lado, David, ungido por Dios, ganaba fuerza y seguidores, reconocido por su resistencia, su fe y su justicia. Por el otro, Isboset, el hijo de Saúl, había sido proclamado rey por las tribus del norte, más por insistencia de Abner que por méritos propios. Era como si la nación estuviera dividida entre pasado y futuro. En medio de esa fractura, la guerra comenzó a tomar forma, lentamente, como una tormenta que se va gestando en silencio. Asael no necesitó una orden para actuar. Su lealtad no era solo por sangre. Creía en David, creía que él era el verdadero rey. Por eso, al enterarse de que Abner estaba organizando un ejército en defensa de Isboset, Asael no lo dudó. Se armó sin esperar permiso. La guerra se avecinaba, y donde había guerra, él quería estar. El campo de batalla fue Gabaón, una tierra de memorias antiguas que ahora se convertía en escenario de una nueva historia. De un lado, los hombres de David, Joab, Abisai y Asael entre ellos. Del otro, los hombres leales a Saúl, comandados por Abner, veterano de 1000 guerras, calculador y frío como una roca. La tensión era espesa, como una cuerda a punto de romperse. Un solo movimiento en 1900 falso y todo estallaría. Asael caminaba de un lado al otro, inquieto, como si el suelo lo llamara a correr. La espera nunca fue su aliada. El movimiento era su idioma, su naturaleza. Y cuando finalmente la batalla estalló, fue como si alguien hubiera liberado una fuerza contenida demasiado tiempo. En medio del caos, los gritos, el estruendo de las espadas, Asael vio algo que detuvo su mirada. Abner. Allí, entre el polvo y el combate, estaba el general enemigo. Y para Asael, aquello no era solo un adversario, era el blanco perfecto, la oportunidad soñada. No dudó, hizo lo que mejor sabía hacer, corrió. El polvo aún no se había asentado y Asael ya surcaba el campo como una flecha lanzada con furia. Sus ojos estaban clavados en la espalda de Abner como si nada más existiera. No era una simple persecución, era destino. Cada zancada era precisa, rápida, casi sin sonido. Gabaón se transformó en un sendero y Asael en el cazador. Podía sentirlo, la cercanía, la tensión en el aire, ese escalofrío que precede al peligro. Abner lo notó, miró por encima del hombro y lo reconoció. Asael, el veloz hijo de Zeruya. Conocía su reputación, sabía que no era un cualquiera y aún con toda su experiencia, sintió la presión de aquel joven que se acercaba demasiado rápido. Entonces, la voz de Abner rompió el viento. «Date la vuelta, Asael, persigue a otro, aún puedes detenerte». Pero Asael no respondió. Corrió como si las palabras no pudieran alcanzarlo, como si el único idioma que entendiera fuera el del propósito. Abner lo volvió a intentar, ahora con un tono más grave, casi suplicante. «No me obligues a hacerlo». Pero Asael no frenó. No podía, no quería. Para Asael, detenerse era rendirse. No perseguía a Abner por venganza ni por gloria personal. Lo hacía por convicción. Capturar al general que aún sostenía al enemigo era, para él, una misión que podía cambiar el rumbo de la guerra. En su mente, esa carrera no era solo una acción militar, era el cumplimiento de un destino, el momento en que todo lo vivido cobraba sentido. El campo de batalla, antes plagado de lanzas y escudos, desapareció de su conciencia. Solo quedaban él y Abner, como si el universo entero se hubiese reducido a esa persecución.
Asael se acercaba. El tiempo parecía ralentizarse, podía oír la respiración pesada de su objetivo, el roce metálico de la armadura, los latidos acelerados de ambos. Las advertencias de Abner se repetían con más fuerza, desesperadas, como si quisieran impedir lo inevitable. «Date la vuelta, Asael, toma un escudo de otro, detente». Pero era como si Asael hubiera desconectado de todo lo externo. No existía más que esa carrera, como si, en su interior, supiera que si dejaba escapar a Abner, toda su historia, todo su nombre se diluiría en el viento, y entonces ocurrió. En un instante imposible de anticipar, Abner giró con firmeza. Tenía su lanza en las manos, pero no usó la punta para atacar. En un intento por detener la persecución sin matar, usó el extremo posterior del arma, un talón de hierro grueso, pesado, para repeler a Asael. Pero la velocidad del joven convirtió ese gesto defensivo en una tragedia. El impacto fue seco, brutal. Un golpe sordo retumbó en el aire, como madera partiéndose desde dentro. La lanza atravesó el cuerpo de Asael por debajo de las costillas. El mundo pareció congelarse. El ruido del combate desapareció. Asael cayó allí mismo, como si el suelo hubiera reclamado sus pasos. Los soldados que venían detrás se detuvieron de golpe. Un silencio espeso se apoderó del campo. Nadie se movió, nadie se atrevió a pronunciar palabra. El más rápido de todos, el inalcanzable, yacía inmóvil, tendido en el polvo y el asombro. Su cuerpo, inerte, era ahora una herida abierta sobre la tierra de Gabaón. Incluso el viento pareció guardar luto. El polvo se asentó lentamente, revelando la lanza aún clavada, y el rostro sin vida de un guerrero que había corrido como si desafiara a la misma muerte. Asael no dijo una palabra, no gritó, no tuvo tiempo de caer con estrépito, simplemente cayó, un solo golpe, un final abrupto. Y fue en ese instante preciso cuando el campo de batalla cambió de color. La lucha siguió, porque la guerra no se detiene por dolor, pero algo dentro de los hombres de David se quebró. Abner permanecía de pie frente al cuerpo sin vida, sin celebrar, sin pronunciar victoria. Sus manos estaban manchadas, pero su mirada no expresaba triunfo. Había intentado evitarlo, había suplicado, pero el destino, cuando decide correr más rápido que la razón, no escucha advertencias. Pronto llegaron Joab y Abisai. Al ver a su hermano menor tendido en el suelo, no dijeron nada. No era necesario. Su dolor no fue ruidoso, fue seco, crudo, como un trueno contenido. Joab miró fijamente el cuerpo de Asael. Apretó los puños, no juró en voz alta, pero en su interior una promesa fue sellada. En ese instante, sin que nadie lo notara, nació la venganza. Porque la sangre de Asael no solo manchó el polvo de Gabaón, también manchó intenciones, decisiones y las batallas por venir. Mientras el ejército recogía a los caídos, Joab y Abisai se encargaron de llevar el cuerpo de Asael a Belén, donde lo enterraron en la tumba de su padre. Pero lo que quedó bajo tierra no fue solo un cuerpo, fue una chispa. Joab no lloró delante de nadie. Su dolor era otro, silencioso, amargo, con el sabor metálico del hierro entre los dientes. Desde ese día, la imagen de Asael en el suelo no se le borró más. Aquel hermano menor que solía correr delante de todos, que reía sin miedo, que soñaba en voz alta, se convirtió en un recuerdo constante, un recuerdo que lo empujaba, que ardía dentro de él. Abisai también sentía esa pérdida, pero Joab cargaba con algo más, con la culpa del mayor, con la responsabilidad del que debía proteger. Y no lo hizo. Ese peso, día tras día, empezó a transformarse en un plan. Mientras David intentaba pacificar las tribus, firmar acuerdos y cerrar heridas, Joab mantenía un solo
Nombre grabado a fuego en su corazón. Abner, el hombre que mató a su hermano, el que, aunque advirtió, aunque dudó, aunque no quiso hacerlo, lo hizo. Y así fue como, en uno de esos días en que la esperanza parecía posible, David tomó una decisión que encendió todas las alarmas en el corazón de Joab. El rey llamó a Abner para negociar la paz. Sí, al mismo Abner que había combatido contra ellos durante años. El general enemigo entró en Hebrón con palabras de unidad, con promesas de un solo reino. Venía en son de paz, con la intención de poner fin a la guerra civil. Pero Joab se enteró demasiado tarde. Cuando supo que Abner caminaba libre entre los hombres de David, el veneno se le instaló en la garganta. Para él, eso no era justicia, era traición. Si nadie más iba a hacer algo, él lo haría. El sol ya comenzaba a caer sobre los tejados de Hebrón cuando Abner regresó por segunda vez. Su rostro mostraba alivio, como quien cree haber cumplido con un deber. Pero no sabía que alguien lo esperaba en las sombras. Joab se acercó sin ruido como un lobo que conoce el peso de cada paso. Lo llamó a un rincón, con una voz tranquila, demasiado tranquila para el fuego que ardía por dentro. Le dijo que necesitaba hablar, a solas. Abner, sin sospechar nada, lo siguió. Tal vez por respeto, tal vez por la costumbre de quien ha estado demasiado tiempo en el poder y no teme a nadie. Lo que no sabía era que la lanza que una vez atravesó a Asael seguía viva, no en el campo de Gabaón, sino dentro del pecho de Joab, clavada como un recuerdo ardiente. Fue allí, en la entrada de una ciudad de refugio, donde debía reinar la paz, donde la venganza habló más fuerte que la diplomacia. Joab no gritó, no dudó. Clavó su espada en el cuerpo de Abner con un solo golpe, rápido, frío, silencioso, como quien cierra un ciclo. Abner cayó sin oportunidad de defenderse, sin un último gesto, sin una despedida. Cuando David recibió la noticia, quedó en shock. Lloró por Abner públicamente, dolido no solo por la pérdida, sino por lo que significaba. Dejó claro que aquella muerte no provenía de su mano ni de su voluntad. Pero ya era demasiado tarde. La sangre de Asael había sido vengada, aunque de la peor manera. En aquela noite, 3 homens da mesma casa carregavam cicatrizes profundas. Estava debaixo da terra, Asael, o irmão veloz, agora silêncio eterno. Outro com as mãos sujas de sangue, Joabe, o executor da vingança, e o terceiro, David, tentando segurar um reino que começava a escorregar por entre seus dedos. A lembrança de Asael não desapareceu, pelo contrário, cresceu. Continuava provocando perguntas difíceis. Que tipo de coragem é aquela que não recua diante do perigo? Que fé é essa que corre até o fim, mesmo quando todos gritam para parar? Asael nos deixou essas perguntas e não respostas. Morreu jovem, num campo onde a pressa e a honra andavam lado a lado. Mas sua história sobrevive não apenas por como morreu, mas por como viveu. Não foi um herói perfeito. Agia antes de pensar. Não esperava ordens, movia-se pelo coração. E talvez tenha sido exatamente isso que o tornou tão memorável, porque o mundo, às vezes, precisa de pessoas assim. Gente que não espera que o medo passe para se levantar. Gente que enxerga uma causa justa e vai. Mas Asael também nos ensinou algo mais sutil, mais difícil de enxergar. A linha entre coragem e imprudência é tênue, e a paixão, quando caminha sozinha, pode se transformar numa armadilha. Ele não foi guiado pela raiva, foi movido por um propósito, e mesmo assim morreu sem alcançar o que buscava. E os que ficaram? Joabe, que respondeu com sangue, Abissai, que carregou o luto em silêncio, David, que tentou unir as tribos e pacificar uma nação, mas viu a paz ser atravessada por dentro.
No fim, o que começou como uma corrida virou uma cadeia de decisões que alterou o curso da história. O nome de Asael permaneceu entre os valentes de David, não como um exemplo intocável, nem como uma advertência, mas como alguém real. Alguém que teve a coragem de correr e correu até o último passo. Talvez essa seja a maior lição. A vida não mede nossos passos apenas pela distância, mas pela marca que eles deixam. E a marca de Asael, ainda que breve, foi forte o suficiente para atravessar gerações. Porque quem vive de verdade, vive mais do que o tempo permite. E aquela noite, 3 hombres de la misma familia llevaban cicatrices profundas. Uno, bajo tierra, Asael, el veloz, ahora convertido en silencio eterno. Otro, con las manos manchadas de sangre, Joab, el ejecutor de la venganza. Y el tercero, David, intentando sostener un reino que parecía escaparse entre sus dedos. El recuerdo de Asael no se desvaneció. Al contrario, se hizo más grande. Aún hoy provoca preguntas difíciles. ¿Qué clase de valor es aquel que no se mide ante el peligro? ¿Qué tipo de fe es la que corre hasta el final? Incluso cuando todos gritan que se detenga, Asael nos dejó esas preguntas, no respuestas. Murió joven, en un campo donde la prisa y el honor caminaban juntos. Pero su historia sigue viva, no solo por cómo murió, sino por cómo vivió. No fue un héroe perfecto, actuaba antes de pensar, no esperaba órdenes, se movía por el corazón, y tal vez por eso fue tan inolvidable, porque a veces el mundo necesita gente así, gente que no espera a que el miedo pase para levantarse, gente que ve una causa justa y va tras ella. Pero Asael también nos dejó otra lección, más sutil, más difícil de notar. La línea que separa el valor de la imprudencia es delgada, y la pasión, cuando camina sola, puede convertirse en una trampa. No lo movía la ira, lo empujaba un propósito, y aún así murió sin alcanzar lo que perseguía. ¿Y qué pasó con los que se quedaron? Joab, que respondió con sangre, Abisai, que soportó el dolor en silencio, David, que intentó pacificar, pero vio su paz desgarrarse desde dentro. Al final, lo que empezó como una carrera terminó siendo una cadena de decisiones que cambiaron el curso de la historia. El nombre de Asael siguió vivo entre los valientes de David, no como una advertencia, ni como un ejemplo perfecto, sino como alguien real. Alguien que tuvo el valor de correr y corrió hasta el último paso. Tal vez esa sea la mayor lección. La vida no mide nuestros pasos solo por su duración, sino por la huella que dejan. Y la huella de Asael, aunque breve, fue lo bastante fuerte como para atravesar generaciones. Porque quien vive de verdad, vive más allá del tiempo. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el valor, la fe y el propósito, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con quienes también necesitan escucharlo. Suscríbete al canal Archivos Celestiales y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, llenas de sabiduría, esperanza y verdad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Amén.